Esas personas siempre habían sido bastante honestas con sus propios deseos. Todos los pensamientos nobles llenos de ideas sublimes y curiosas. No eran nada cuando se enfrentaban a su instinto bestial dentro del aula vacía. Pero todo comienza con el protagonista dentro de su salón de clases mientras estudiaba. Él era Sakai Kei, y la profesora pronto lo llamó para que respondiera la pregunta, y murmuró que no sabía. La verdad era que el protagonista estaba demasiado cansado, somnoliento, y ni siquiera podía escuchar bien lo que se decía. Incluso le resultaba aburrido quedarse en el aula todo el día solo para estudiar. De repente, Kei recibió un mensaje en su teléfono de un chico que le decía que mirara algo. Era una foto de una chica, y Kei se preguntó qué estaba pensando ese chico al enviar ese tipo de cosas en medio de la clase. El protagonista nunca entendió eso, no estaba en contra de ese tipo de vista, pero tampoco le gustaba particularmente. No sabía si tenía algún tipo de problema especial con eso, pero tanto la vida escolar como la cotidiana eran aburridas. Deseaba que pasara algo interesante, en otras palabras, era solo un típico adolescente aburrido de secundaria. Durante el receso, el chico que le envió la foto a Kei se le acercó para quejarse porque no respondió su mensaje. El protagonista reveló que ella no era su tipo, y el estudiante se sorprendió porque no parecía interesado en esas fotos. Kei respondió que, en general, no le interesaban ese tipo de cosas desde hacía años, y sus amigos se preguntaban si siquiera era un hombre. Uno de ellos susurró, preguntando si la otra chica cerca de ellos no le parecía atractiva, y todos la miraron. La chica en cuestión era Miyashita, una compañera de clase que estaba sentada junto a Kei y no tenía expresión en el rostro. Kei se sorprendió un poco porque ella miró discretamente en su dirección mientras sus amigos todavía le preguntaban sobre ella. Desviando la mirada, el protagonista respondió que no era nada especial, y su amigo suspiró, decidiendo darle una charla, narrando cómo sus globos eran los más grandes de toda la clase, junto con todas las otras curvas del circuito. Era una chica que no hablaba mucho, así que la gente no le prestaba mucha atención. Pero en general, era del tipo que tenía muchos admiradores secretos entre los chicos. El problema era que no importaba cuánto intentaran hablar con ella, Miyashita siempre ignoraba a los demás. Era difícil entablar una relación con ella, y Kei preguntó si su amigo pensaba en eso todo el tiempo, quejándose de que no tenía tiempo para eso, hasta que notó que una vez más, la chica lo miraba, pero rápidamente apartó la vista. Era la segunda vez ese día, pero Miyashita se levantó y se fue sin dar oportunidad de siquiera preguntar al respecto. Por la noche, el protagonista terminó su trabajo de repartidor y le preguntó a su compañera Hirata si ella también había terminado. Hirata sintió y comentó que era normal que los estudiantes de secundaria ya no pudieran trabajar allí, y lo envió a casa. Kei preguntó a dónde habían ido todos los demás, y ella suspiró porque probablemente solo estaban perdiendo el tiempo. Así que no debía preocuparse demasiado, cuando uno de los otros chicos apareció para hablar con el protagonista. Y Hirata se mostró visiblemente molesta por haber sido interrumpida, mientras el otro chico decía que iba a mostrarle algo genial a Kei. Cuando los chicos se aislaron para hablar, el protagonista ya sabía que era otra foto de una chica de inmediato. Afirmaban que esta vez era de un nivel completamente diferente y le mostraron la foto en cuestión a Kei. Como era de esperarse, el protagonista no la reconoció, y le explicaron que era una chica llamada Yami que tenía muchos seguidores en las redes sociales. También siempre hacía transmisiones en vivo agradeciendo a las personas por sus regalos, usualmente usando ropa reveladora y ganando mucho dinero con suscripciones. Incluso después de todo eso, Kei tuvo que admitir que era una chica especialmente hermosa, increíble que nunca se hubiera sentido así antes. Esa chica también parecía estar haciendo otros tipos de trabajos peligrosos, además de tomar otros tipos de fotos. Eran realmente buenas. Pero Kei reconoció el aula en el fondo y cuánto se parecía a su propio salón de clases donde estudiaba. Se sintió confundido porque podría ser solo una coincidencia, al punto de mirar profundamente la pantalla. Los chicos incluso comentaron, riendo, que ella era tan buena en eso que hasta había capturado el corazón de Kei, lo cual era sorprendente. Y eso dejó a Kei aún más confundido, preguntándose si realmente le gustaba. De hecho, sus ojos le resultaban bastante curiosos. Esa chica tenía un lunar de belleza debajo del ojo izquierdo y también un par de globos más grandes de lo normal. Después de mirar tanto, su compañero tomó el teléfono de vuelta porque necesitaba usarlo y decidió enviarle las fotos a Kei más tarde. Él decidió cambiarse de ropa e irse a casa, hasta que Hirata sugirió que podrían caminar juntos hasta allí, y el protagonista aceptó. En el camino, ella preguntó si la madre de Kei nunca volvía a casa, y él asintió porque, en realidad, su madre había desaparecido. Eso también deprimió a su padre, que se enfocó solo en el trabajo, y Hirata se sintió triste por el protagonista. Él aún estaba en la escuela y pasaba por todo eso, pero Kei respondió que si no fuera por su padre, no sería quien era ahora. Ahora, solo quería esperar hasta poder ganar suficiente dinero para compensar todo lo que su padre había hecho. Sintiendo motivación, Hirata decidió que encontraría algo que a Kei le gustara porque, después de todo, él necesitaba disfrutar de la vida. Fue entonces cuando Kei terminó notando que los globos de Hirata también eran enormes, lo cual era algo sorprendente para una chica. Al notar su mirada, ella preguntó qué pasaba, y el protagonista respondió que nada, apartando la vista. Se sintió horrible por actuar de forma extraña desde que vio aquella otra foto, incluso echando un vistazo en dirección a su compañera de trabajo. Así que decidió que al día siguiente miraría de nuevo la cara de Miyashita y aclararía las dudas en su mente. Al día siguiente, fue Kei quien estaba mirando a su compañera de clase,
profundamente curioso por ella. El lunar debajo de su ojo era el mismo, y ni siquiera esperaba que sus globos fueran tan grandes. Pero no había pruebas suficientes para confirmar que eran la misma persona, sería diferente si al menos pudiera ver mejor su rostro. De repente, la chica miró al protagonista otra vez antes de apartar la vista, y Kei sintió que realmente era una chica hermosa. Como era de esperarse, el rostro de la foto y la chica de clase eran realmente similares, y Kei se preguntaba si debería simplemente preguntárselo directamente. Pero si Miyashita lo negaba, su vida se acabaría después de hacerle una pregunta tan atrevida a otra persona. Sería aterrador que alguien se acercara a otro y preguntara por fotos reveladoras de esa manera. Aunque estaban en la misma clase, Kei no sabía nada de Miyashita, a pesar de estudiar juntos, nunca habían hablado. Los otros chicos tampoco parecían hablar de nada que no fuera su apariencia, y a él le parecía extraño acercarse a hablar con ella. Hacer tantas preguntas por razones secretas ponía nervioso al protagonista, sin saber cómo ella podía intrigarle tanto. No debería haber nada especial si solo se parecían, incluso si era una mujer como Miyashita. No pasó mucho tiempo para que Kei comenzara a imaginar que ambas eran la misma persona, sorprendiéndose a sí mismo. Pasó todo el día imaginando cosas sobre Miyashita, pero no debería haber sido algo que le molestara. Decidió simplemente volver a enfocarse en su rutina, pero cada día era igual de aburrido. No sabía cuánto tiempo más tendría que seguir viviendo así, y Kei suspiró porque incluso estaba cansado de su trabajo de medio tiempo. Fue entonces cuando Kei se dio cuenta de que había olvidado su cuaderno en el aula y decidió regresar a buscarlo, saliendo corriendo. En el camino, el protagonista notó que Miyashita pasaba por allí y subía las escaleras, aún no se había ido a casa. Kei se preguntó a dónde iba y se volvió curioso al recordar aquellas fotos de antes. Así que la siguió por las escaleras y observó desde lejos para ver qué iba a hacer, y entonces ocurrió algo impactante. De repente, Miyashita comenzó a tomarse varias fotos reveladoras, y Kei se quedó en shock, preguntándose si realmente era ella. El protagonista no sabía qué hacer después de presenciar toda la escena, y justo en medio de la escuela. Ni siquiera sabía por qué la estaba mirando tanto tiempo ni por qué estaba tan interesado. De repente, Miyashita notó la presencia de Kei, y los dos se miraron, sorprendidos, antes de apartar la vista. Kei se disculpó por eso, y ella preguntó por qué estaba allí tan tarde y por qué la estaba mirando. Él admitió que tenía curiosidad por saber si la chica de las fotos era realmente ella o no, porque los pupitres de la escuela eran los mismos. Y suspiró, dándose cuenta de que era un mal momento para preguntar, pero aún así decidió mostrárselo a Miyashita y preguntarle si realmente era ella. Eso era todo lo que Kei quería preguntar, y entonces ella simplemente cayó en un completo silencio. Ante eso, Kei se disculpó porque ni siquiera sabía de qué estaba hablando o por qué quería saberlo. Después de un momento, la chica suspiró y sonrió, dándose cuenta de que había sido atrapada y expuesta, y preguntó qué pensaba hacer al respecto. Kei encontró extraña la forma en que ella actuaba, y Miyashita respondió que estaba perfectamente bien porque todo era culpa de él. Sin entender nada, el protagonista solo escuchó mientras ella decía que siempre parecía muy aburrido con todo lo que pasaba. En el aula o con sus amigos, siempre era lo mismo, y Kei se sorprendió, preguntando cómo sabía todo eso. Ante eso, ella se dio la vuelta y preguntó si quería hacer algo divertido con ella, dejándolo completamente confundido. Miyashita preguntó si le gustaría convertirse en su fotógrafo, y Kei finalmente fue sacado de su vida aburrida. Aunque ella insistía en ello, el protagonista dudó y apartó la vista ante la repentina pregunta. Ella explicó que recibía donaciones por los vídeos que publicaba en línea y también estaba muy bien posicionada por sus fotos. La verdad era que estaba pensando en conseguir un asistente, y dio la casualidad de que él terminó descubriendo la verdad. Sería una gran oportunidad, si a Kei le parecía bien, podrían divertirse juntos. Miyashita se fue, decidiendo darle tiempo para pensarlo y dijo que esperaría su respuesta en un día. El tiempo pasó hasta el día siguiente, y Kei seguía perdido en sus pensamientos, sin saber qué hacer. Se sorprendió de cuánto tiempo había pasado y por el hecho de que Miyashita le estaba hablando, sacándolo de su ensoñación. Eso era porque ahora él era su asistente, y Kei se quedó paralizado al darse cuenta de que ella se estaba mostrando frente a todos. Ella se le acercó, diciendo que estaba bien y prometiendo que haría lo que él quisiera. A cambio, él tenía que ayudarla a tomar fotos, haciendo lo que fuera necesario para que salieran bien. De repente, Kei despertó y se dio cuenta de que todo había sido solo un sueño, recordando finalmente que se había ido a casa el día anterior. Hasta ese día, nunca había tenido problemas con chicas antes, era la primera vez que se sentía así. En la escuela, los dos se encontraron nuevamente, y él recordó cuando ella le había pedido que le tomara fotos. Kei aún no había decidido desde el día anterior, y se preguntaba qué podría decirle ahora que se habían vuelto a ver. Sin embargo, la chica simplemente pasó junto a él y lo ignoró, justo cuando uno de sus amigos apareció para hablar con el protagonista. Su amigo preguntó por qué Kei estaba tratando de hablar con Miyashita de repente, y él respondió que no era nada importante. El amigo respondió que entendía cómo se sentía Kei respecto a ella, pero no creía que fuera posible llevarse bien con ella. Nadie había visto jamás a otro chico hablar exitosamente con ella, y Kei también debería saberlo. Pero también era raro ver a su amigo interesado en una chica, y él respondió que no era así en absoluto. De cualquier manera, los estudiantes se dirigieron a la sala audiovisual porque era hora de que comenzara la clase. Rápidamente tomaron asiento, y Kei decidió sentarse lo más lejos posible para poder dormir. Con Miyashita ignorándolo, no sentía la necesidad de hacer nada interesante de todas formas. Pero para su completa sorpresa,
Fue Miyashita quien se sentó a su lado cuando comenzó la clase. El protagonista no podía entenderla en absoluto. Desde el día anterior, ella había sido la fuente de sus preocupaciones. De repente, Kei notó que ella comenzaba a jugar con su falda y se quedó helado, completamente confundido. Para su sorpresa, ella llevaba algo realmente inusual debajo, y ahora entendía por qué se había sentado junto a él en clase. El protagonista se puso nervioso por la escena que ocurría a su lado y se preguntaba qué pasaba con esa chica. En ese momento, Miyashita escribió en un papel que tomara una foto con su teléfono, y Kei la miró incrédulo. Después de todo, debía estar loca para querer hacer ese tipo de cosas justo en medio de clase donde todos podían ver. Kei estaba viendo más de lo que quería, pero ella sonreía, apurándolo para que se diera prisa. Al final, como ella insistía tanto, Kei tomó su teléfono para tomar las fotos que ella quería. Después de tomar una serie de fotos que Kei consideró un poco exageradas, Miyashita lo invitó a tocar exactamente ese lugar. Él se sorprendió por la forma en que ella hablaba y se sorprendió aún más cuando ella le agarró la mano para probar que hablaba en serio. Finalmente, después de toda la escena, Miyashita preguntó si eso había estado bien, y Kei se dio cuenta de que ella solo había estado jugando con él. Al final, pasó todo el tiempo tomándole fotos mientras ella lo provocaba, sin poder hacer nada al respecto. Después de clase, Kei le mostró las fotos, y ella logró una alta puntuación en el sitio con ellas. Miyashita preguntó cómo se sentía al tomar las fotos y dijo que seguramente ahora estaba bastante feliz. Aunque él se quedara en silencio, la chica se rió porque el protagonista era una persona tan fácil de leer, podía saberlo todo solo con mirarlo. Ante eso, ella se dio la vuelta para irse, diciendo que él debería darle una respuesta a su invitación al día siguiente, y Kei aceptó. Aunque los días de Kei eran aburridos, continuaba viviendo una vida tranquila sin ningún caos. Estaba pensando que, por otro lado, las acciones de Miyashita siempre estaban llenas de riesgo todo el tiempo. Que le pagaran por trabajar para su compañera de clase era extraño, pero Kei no podía negar que quería estar más cerca de ella. Al final, el protagonista terminó recibiendo un regalo de Miyashita porque aceptó trabajar para ella. Incluso durante la clase, Kei no podía dejar de mirar a su compañera de clase todo el tiempo. Ella parecía un poco descuidada actuando así. Y aún así, Miyashita tomaba ese tipo de fotos por sí sola. Fue entonces cuando de repente notó que ella caminaba hacia él. Kei preguntó qué quería, y ella respondió que él había estado mirando demasiado, hasta el punto de incomodar a otra chica de la clase. Sorprendido, el protagonista se disculpó porque todo era por culpa del día anterior, y no podía hacer mucho para evitar la situación. Ante eso, ella dijo que deberían ir a la enfermería, a lo que Kei respondió que ella era una persona complicada de tratar. Por suerte, pudieron irse usando la excusa de que ella se sentía mal, lo cual obviamente era una gran mentira. Además, no había profesores cerca, y como estaban solos, podían aprovechar la oportunidad. Iban a trabajar, pero Kei se sorprendió porque realmente iban a hacerlo justo en medio de la enfermería. Parecía una locura. Miyashita respondió que necesitaba su ayuda ahora que le estaba pagando por ello, y era obvio que a Kei también le interesaba. Debería haber estado temblando de anticipación por ese momento, pero Kei ni siquiera reaccionó ante sus provocaciones. Finalmente, Miyashita lo guió para grabar las cosas de la forma correcta, y así empezó a filmar a Miyashita, quien agradeció a todos por ver. Ese día, iban a cambiar un poco las cosas, y ella reveló que esta vez tenía un asistente, pero él no era su novio. Aún así, estaba a punto de hacer cosas extremas, y una vez más, comenzó a jugar con sus límites desde una distancia tan cercana con su mano. Se rió, recordándole que aún no le había dado permiso para tocar, bromeando mientras grababan, diciendo que tenía que tener cuidado de no ser atacada. No es que su asistente realmente la fuera a atacar, pero de todas formas, decidió pasar a la parte principal. Miyashita estaba a punto de sacar algo que podía usarse y pidió a todos los que estaban viendo que se quedaran hasta el final. Finalmente, los preparativos para ese momento estaban completos, pero aún no era perfecto. La chica subió a la cama, diciendo que iban a comenzar de inmediato, y pidió la ayuda de su asistente, como de costumbre, según el guión. Luego, se recostó en la cama, susurrando al protagonista que se apresurara, pero él no estaba seguro de si realmente estaba bien hacer eso. Kei no podía quejarse e hizo lo que ella le indicó, filmando esas escenas y dándose cuenta de que era increíble. A pesar de toda la escena de admirar los globos de la chica, tenía que mantenerse tranquilo porque sería un problema si los descubrían. Mientras continuaban ese momento y Miyashita guiaba a Kei para que se acercara, de repente, una voz los llamó. Era una compañera de clase que se acercó al lugar porque estaba preocupada de que Miyashita pudiera estar sintiéndose mal. También había traído las pertenencias de la chica y decidió abrir la cortina del cuarto. Pero Miyashita respondió que estaba bien, que aún estaba cambiándose de ropa, y pidió a su amiga que dejara sus cosas afuera. Después de agradecerle por la ayuda, volvió a enfocarse en Kei, indicándole que siguiera grabando incluso con alguien afuera. La chica afuera preguntó si Miyashita no encontraba molestos a los chicos, siempre mirándolas de esa manera. Miyashita estuvo de acuerdo con su amiga y se sintió mal de tener que pasar por esas cosas, y su amiga mencionó que la misma Miyashita tampoco se protegía mucho. Ante eso, la amiga también preguntó qué había pasado con Kei, ya que él fue quien la llevó a la enfermería. Ella evitó el tema, respondiendo que probablemente solo había salido para saltarse la clase o algo así. Aun en el tema, la amiga le advirtió que tuviera cuidado con Kei porque lo había visto mirándola de una forma rara. Concentrada en la grabación, Miya aceptó que tendría cuidado mientras discutían si era posible que Kei estuviera enamorado de ella. Fue una escena algo graciosa porque el mismo Kei estaba escuchando todo, y Miya se le acercó,
preguntándole si se había enamorado de ella. Mientras estaban ocupados con la grabación, de repente, un sonido extraño se escuchó, y la amiga afuera preguntó qué fue eso. Milla se puso nerviosa porque su amiga sugirió que estaba haciendo cosas raras sola, y ella se rió, diciendo que no era así en absoluto. Afirmó que solo se estaba cambiando de ropa, pero las grabaciones comenzaron a escalar hacia otros tipos de escenas. Kei se sintió nervioso, sabiendo que estaba ocupado con una compañera mientras escuchaba todo, sentía que estaba a punto de arruinar su futuro por esto. Después de que terminaron las grabaciones y las provocaciones de Milla cumplieron su propósito, su amiga mencionó que se iba a ir. Milla se acercó a ella para disculparse porque había estado ocupada limpiándose, y su amiga dijo que no pasaba nada. Prometió decirles a los profesores que Milla solo había estado descansando, y con eso, quedaron solos otra vez. Milla se rió porque eso estuvo muy cerca de que los descubrieran, pero al menos lograron una grabación bastante decente. Si las cosas seguían yendo tan bien, estaba emocionada por seguir grabando para aumentar aún más su ranking en internet. Aunque Kei sabía que estaba mal, también esperaba con ansias las próximas veces. Pasaron 3 días desde que había subido el vídeo en línea, y Milla mencionó que la edición se veía rara. Al menos las visualizaciones estaban aumentando tal como ella quería, y Kei preguntó qué deberían hacer después. Sabía que era un poco tarde para preguntar, pero le sorprendía como ella siempre hacía cosas peligrosas en público. Quería saber si Milla tenía el permiso de sus padres para hacer ese tipo de cosas o si era algún tipo de secreto. De repente, Milla miró fijamente a Kei hasta que suspiró, revelando que toda su existencia era por el bien de otra persona. Pero le dijo que no pensara demasiado en eso, Kei solo debía enfocarse en divertirse mientras trabajaba. Aunque estuvo de acuerdo, sentía que realmente no sabía mucho sobre su compañera de clase. El tiempo pasó, y el protagonista continuó ayudando a su compañera con grabaciones de vídeos y fotos. Ese día en particular, ella iba a hacer una transmisión en vivo donde se cambiaría de ropa, y Kei seguía asistiendo a Milla. Esos vídeos extremos en lugares planificados eran un poco distintos de lo que él estaba acostumbrado. El trabajo de Kei siempre era sostener la cámara y ayudar a asegurarse de que las grabaciones salieran lo suficientemente bien. Durante la clase, Kei estaba ocupado viendo uno de los vídeos de Miyashita cuando uno de sus amigos lo sorprendió. Comentó que era algo nuevo que el protagonista estuviera viendo ese tipo de contenido e incluso se burló de Milla por eso, afirmando que Kei había empezado a ver ese tipo de vídeos solo porque era culpa de ella por estar cerca de él. Pero como siempre, la chica lo ignoró, y los amigos de Kei se siguieron riendo antes de volver a sus asientos. De repente, Kei recibió un mensaje de ella pidiéndole que grabara después de clase, pero estaba furiosa porque la había estado viendo sus vídeos durante la clase. El protagonista sintió que era una mala idea, pero Milla respondió que estaba bien, no estaban en el edificio principal, y nadie los vería allí. Se quejó de que el protagonista siempre era un cobarde que dudaba en los momentos más importantes. Como habían ido al baño de la escuela, Milla decidió que solo usaría su uniforme, tendrían mucho tiempo para prepararse. Esperaba que Kei hiciera un buen trabajo con las grabaciones ese día también, y él preguntó cuál era el plan. Ante eso, ella le pidió que tomara una foto para sus redes sociales, publicar todos los días la ayudaba a ganar más seguidores. Pero Kei no podía entender por qué necesitaban hacer esto en un lugar como el baño. Explicando, Milla dijo que algunas personas eran raras y tenían preferencias así. Aunque fuera un grupo pequeño, aún era importante complacer a todo tipo de personas cuando se trataba de su trabajo. Kei reflexionó sobre lo que Milla había dicho el otro día y se distrajo, así que ella lo apuró para que empezara a trabajar. Después de tomar algunas fotos, ella quedó bastante satisfecha con los resultados, parecía que ya habían tomado suficientes. Fue entonces cuando fueron sorprendidos por el sonido de pasos acercándose, y ella rápidamente empujó a Kei para que se escondiera. Se quedaron ocultos dentro del baño mientras Milla mencionaba que esta sería una gran oportunidad para grabar un vídeo ahora. El protagonista se sorprendía de cómo ella siempre era así, y mientras tanto, escucharon a unos chicos entrando al baño. Entonces, ella se preparó para grabar, y Kei estaba un poco impactado por toda la situación, pero ella continuaba como si fuera lo más normal del mundo. No sabía cómo reaccionar o si siquiera debía estar viendo esto, pero simplemente siguió grabando a la chica con normalidad. Era impactante como ella tenía el valor de filmar mientras estaban en el baño de hombres con otras personas justo afuera. Los estudiantes afuera parecían un poco sorprendidos por el sonido de alguien usando el baño cuando se suponía que estaba vacío. Era preocupante porque parecía que los habían descubierto, y Milla preguntó qué debían hacer ahora. Kei pensó que necesitaban hacer algo con el ruido que estaba llamando la atención, y el protagonista lo resolvió rápidamente con su chaqueta. Los estudiantes afuera notaron que el sonido se había detenido y asumieron que solo debía haber sido un problema de plomería. Pero Milla aún no se había detenido, y fue entonces cuando Kei se dio cuenta de que esta chica estaba tan loca como había pensado desde el principio. Más tarde, ella no dejó de reírse por la situación en la que había puesto al protagonista, era un completo desastre. Después de todo, ella preguntó por qué había usado su uniforme de esa manera, y Kei respondió que fue lo único en lo que pudo pensar en ese momento. Pero de todas formas, ella le dio las gracias porque la había ayudado, parecía que realmente estaba preparado para cualquier cosa. Kei respondió que solo fue en el calor del momento y que no lo pensó bien, pero Milla se rió porque así era como salían las mejores grabaciones. Él no quería volver a pasar por una situación como esa, y ella respondió que no haría nada así de nuevo, riendo mientras lo decía. Probablemente él era la única persona que conocía ese lado de esa chica. De hecho, Kei casi quería ver más, estaba empezando a disfrutar conocer mejor a su compañera de clase. Pasaron los días, y una vez más, Kei fue invitado por Milla.
esta vez para salir a otro lugar. Al principio, estaba perfectamente tranquilo en casa hasta que de repente recibió una llamada de ella, recordándole que se encontraban a las 11. Eso lo dejó somnoliento, y como la hora programada ya había pasado, comenzó a preocuparse de que ella solo estuviera jugando con él otra vez. Pero no pasó mucho hasta que Milla realmente apareció, disculpándose por haberlo hecho esperar. Kei se sorprendió por la apariencia de la chica, y ella se rió, notando que debía haber quedado cautivado por su encanto. Él lo disimuló, diciendo que no era así, solo que se veía diferente de lo habitual, usando ropa normal en lugar de su uniforme. Su comentario hizo reír a Milla, entendiendo lo que quería decir, era exactamente lo opuesto a lo que normalmente usaba. También necesitaba usar esas gafas para disfrazarse en público y evitar ser reconocida por otros. En el proceso, también se había maquillado de forma diferente, lo cual probablemente era la razón por la que Kei encontraba inusual su apariencia. El protagonista estuvo de acuerdo y pensó que a veces era mejor decir algo al respecto, así que la elogió, diciendo que se veía mejor que de costumbre. Al notar que él estaba avergonzado, Milla se rió y le dio las gracias por sus dulces palabras. Kei ignoró su comentario y preguntó a dónde iban, y ella respondió que esta vez había planeado todo, así que él solo debía seguirla en silencio. Los dos pasaron por una tienda de ropa, donde Milla preguntó qué conjuntos le quedaban bien, quería elegir cosas nuevas para sus grabaciones. Kei preguntó si normalmente compraba ahí, y ella respondió que normalmente compraba cosas en línea, pero quería saber qué pensaba él de sus elecciones. Aún así, el protagonista no entendía sus intenciones. Después de todo, ella ni siquiera usaba ropa la mayoría del tiempo para empezar, y Milla suspiró porque claramente él no entendía nada, era obvio por la expresión en su cara. En el camino, entraron a otra tienda de ropa femenina, y Kei se puso nervioso porque no creía que fuera apropiado estar ahí. Aún así, ella lo arrastró adentro, diciendo que podían justificarlo diciendo que eran una pareja. A veces las parejas iban juntas a comprar en esas tiendas, y ella continuó pidiéndole su opinión sobre la ropa. No importaba cuánto preguntara, el protagonista veía toda la ropa de la misma manera, no tenía mucho sentido de la moda. Milla mencionó que solo podía decidir después de probarse la ropa, y Kei se sorprendió. Podían probarse los conjuntos siempre y cuando los usaran sobre la ropa que ya llevaban puesta, así que ella lo llevó a ver cómo le quedaban. Kei comentó que ella conocía su talla exacta, pero prefería elegir ropa más pequeña para resaltar su cuerpo. Le mostró cómo combinaba la ropa que había comprado antes, y ahora se veía aún mejor en ella. Él debía notar que serían perfectas para las grabaciones. Kei se quejó de que no estaba eligiendo correctamente, disfrazando su propio nerviosismo, pero Milla seguía burlándose de él. Eso hizo que él cerrara rápidamente la cortina del probador, llamándola tonta. Pero Milla lo agarró, diciendo que necesitaba conocer su opinión honesta, por eso le había pedido que revisara sus compras. Finalmente, el protagonista soltó que se veía bien, pero le dijo que se cubriera rápido porque no era bueno quedarse así en el probador por mucho tiempo. Después de dudar, Milla asintió, diciendo que de todas formas compraría la ropa y le pidió que la esperara. Kei quería saber si iban a grabar, y la chica aceptó, ya que debían apresurarse o perderían la oportunidad. El protagonista preguntó a dónde iban después, y ella respondió que iban a ver unas películas. Él no entendía nada, pero simplemente la siguió, aunque nunca había visto esa película en particular porque le parecía aburrida. Solo quería dormir ya, pero Milla captó rápidamente su atención al notar que él se había dado cuenta de lo aburrida que era la película. Kei se dio cuenta de que ella había elegido esa película precisamente porque era aburrida, pero aún así, ella había pagado todo. Ella respondió que era exactamente porque quería que él no se concentrara en la película, sino completamente en ella. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, Kei, algo sorprendido, preguntó qué era eso, y ella le dijo que se callara. Después de todo, estaban llegando a la mejor parte, pero Kei estaba preocupado porque aún había otras personas viendo la película también. Aún así, ella se negó a detenerse porque él ni siquiera quería ver la película, y le robó la atención a Kei. Aunque estaba nervioso, le dijo que se comportara porque ni siquiera estaban grabando para actuar así. Milla suspiró porque hasta ahora había estado satisfecha con él en lo que respecta a las grabaciones, pensó que eso sería suficiente. Pero cada vez que lo provocaba, podía sentir su corazón latiendo con fuerza, y Milla dejó que Kei jugara con sus globos. Sabiendo que él había estado pensando en ellos la última vez, sostuvo ambas manos de Kei para que pudiera continuar. Aunque el protagonista se negó e intentó regañarla por eso, Milla solo se alegraba más porque las reacciones de Kei eran las mejores. El protagonista sentía que esta chica se estaba volviendo más loca que nunca, pero para la completa sorpresa de ambos, alguien los detuvo. Esa persona no era otra que Hirata, la compañera de trabajo de Kei, quien preguntó qué estaba pasando. Un tenso silencio llenó el aire porque Hirata reconoció al protagonista y también se dio cuenta de la situación en la que estaba Milla. A pesar de eso, Milla ni siquiera se cubrió, y Kei notó que incluso en esa situación, ella no se sentía ni un poco incómoda. De hecho, había olvidado que ella siempre era del tipo que prefería estar en público y disfrutaba de la tensión de ser descubierta. Ante eso, Milla ignoró a Hirata y le dijo a Kei que continuara, aunque él pensaba que realmente debería detenerla en esas situaciones. Al ver que no tenían intención de detenerse, Hirata simplemente los fulminó con la mirada y salió del cine. Kei sintió que había arruinado todo, había dejado que su compañera de trabajo presenciara esa escena horrible, y probablemente causaría problemas después. Al notar su reacción, Milla preguntó quién era esa otra chica, y Kei explicó que Hirata era alguien que trabajaba con él. Con eso, decidieron salir del cine también,
pero Hirata seguía pensando en todo lo que había visto. No esperaba ver a Kei en una situación así, y mucho menos con la chica de la que todos hablaban últimamente. En el fondo, Hirata sabía que algo no estaba bien, y pronto se dio cuenta de que la chica de internet y la que estaba con Kei eran la misma persona, lo que significaba que la persona que tomaba sus fotos debía ser el propio Kei. Eso la dejó sin saber cómo debería actuar en el trabajo al día siguiente después de todo lo que había pasado en el cine. Fingiendo que todo era normal, Kei fue a trabajar como si nada hubiera pasado, ocultando sus emociones mientras saludaba a su compañera. Hirata sabía que él era como un libro abierto y se le acercó para disculparse por apurarlo, entregándole algo para repartir. El ambiente entre ellos era extremadamente incómodo, pero no había nada que pudiera hacerse para cambiar la situación. Ella quería encontrar una forma de actuar con naturalidad, pero antes de que pudiera decir algo, de repente, los otros chicos mencionaron a Yami. Inmediatamente, ambos se tensaron, se vio a Yami trabajando con un asistente, y eso enfureció a todos. Parecía que a Miya realmente le gustaba su asistente hasta el punto de dejarle hacer todo lo que hacía en los vídeos. Después de todo, el asistente siempre hacía mucho más de lo que debería, lo cual era injusto para los espectadores que veían. Parecía que Yami se estaba acercando mucho a su asistente, y probablemente ahora estaban saliendo. Finalmente, Kei decidió salir a hacer una entrega y distraerse del malestar de toda la escena en el trabajo. Hirata sintió que Kei la estaba evitando y asumió que probablemente no quería que le preguntara por esa chica. Como era de esperarse, realmente debían estar saliendo, incluso queriendo actuar así frente a los demás. Nunca pensó que Kei sería el tipo de chico con esas preferencias, eso lo hacía diferente de los demás. Esa chica parecía una mala influencia para él, y era una situación peligrosa para un menor de edad. Más tarde, fue Hirata quien llamó a Kei para hablar y lo invitó a cenar juntos. Con eso, lo llevó a su casa, y él estaba un poco confundido, pero incluso la propia Hirata no sabía qué hacer ahora. Era la primera vez que invitaba a un chico a su habitación, y sobre todo, era Kei la persona por la que sentía más curiosidad. Hirata intentó calmarse por el momento. Como lo había invitado a cenar, decidió cocinar algo rápidamente. Un tiempo después, terminaron de comer, y el protagonista le agradeció por la comida, elogiándola porque estaba deliciosa. La chica estaba realmente feliz de escuchar eso, ya que había estado nerviosa desde que invitó a Kei a su casa. En ese momento, Hirata mencionó que le daba tristeza porque solo al invitarlo podían pasar tiempo juntos. Fue entonces cuando finalmente tocaron el tema del día anterior y el cine, donde Hirata dijo que quería preguntarle algo. Preguntó si la chica que estaba con él el día anterior era realmente aquella de la que todos hablaban. Kei tartamudeó, diciendo que no, pero Hirata afirmó que ya sabía todo, era bastante obvio con solo ver las fotos que ella tomaba. Tenía buen gusto para la moda, era hermosa y tenía ese lunar en la cara, era evidente que eran la misma persona. Aunque Kei hizo lo posible por ocultar su identidad, Hirata había sido capaz de descubrir la verdad solo mirando las fotos. Ella afirmó con firmeza que Yami era una chica de su escuela, la misma con la que él había salido el otro día. El protagonista se puso nervioso, tratando de explicarse, pero ella le aseguró que estaba bien, prometiéndole que no se lo diría a nadie. Eso lo tranquilizó, pero entonces Hirata le preguntó por qué se estaba involucrando con alguien como ella. Después de todo, Hirata había visto lo que él y Miya estaban haciendo en el cine, y no parecía apropiado en absoluto. Así que Kei se puso nervioso mientras intentaba explicarse, pero afirmó que no estaba saliendo con ella ni eran pareja, si eso era lo que ella quería saber. Aunque no sabía cómo explicarlo, respondió que Miya siempre lo provocaba o lo usaba para su propio beneficio. Para empezar, era imposible que alguien como él realmente se involucrara con ella, explicó que simplemente era un asunto complicado. Pero Hirata lo interrumpió, diciendo que ese tipo de cosas en realidad eran muy malas, después de todo, ambos aún eran menores de edad. Como alguien mayor, Hirata no podía simplemente decirle a Kei que se hiciera responsable de lo que pasara porque seguían siendo estudiantes. Y como debía tener una familia que lo apoyara, le preocupaba que tal vez eso estuviera influyendo en sus decisiones. Hirata no creía que fuera correcto que le pagaran por hacer esas cosas y le preguntó si siquiera tenía el permiso de la escuela para tomar fotos. Como el protagonista guardó silencio, ella continuó hablando sobre cómo todo lo que estaban haciendo estaba mal. Si los atrapaban tomando fotos sin permiso, no solo los suspenderían, podría convertirse en algo aún peor. Podría sonar extraño, pero Hirata creía que Miya estaba teniendo una mala influencia en la vida de Kei. Aún así, podía entender que Miya debía tener sus propias razones para hacer lo que hacía. Por eso quería que Kei supiera que involucrarse con ella no aportaría nada bueno a su vida. Miya también debía estar haciendo esas cosas para recibir algún tipo de aprobación de una forma que no era adecuada. Kei respondió que, aún así, en el fondo, Miya solo era una chica normal, era evidente que algo debía estar ocurriendo detrás de todo eso. Su rostro mostraba que algo la estaba obligando a hacer esas cosas. Apenas se habían conocido, y Kei aún no había hablado con ella sobre eso. Cuando llegara el momento adecuado, pensaba hablar con ella. Además, Miya era una persona interesante. Era una chica de la que la gente se mantenía alejada, pero cada vez que Kei estaba con ella, vivía experiencias que nunca imaginó que existieran. Fue entonces cuando Hirata se dio cuenta de que, de algún modo, cada vez que Kei hablaba de Miya, parecía feliz y como si estuviera disfrutando. Eso hizo que Hirata se sintiera incómoda porque quería tener más a Kei para ella sola en lugar de dejarlo en manos de alguien como Miya. Así fue como Hirata le preguntó si podía quedarse a dormir en su casa esa noche. Sosteniéndole la mano, se acercó, preguntándole, y luego se puso completamente roja de la vergüenza. Algo sorprendida,
Hirata se preguntó qué era exactamente lo que estaba diciendo tan audazmente de repente. El protagonista reflexionó sobre eso, lo que preocupó a Hirata porque era evidente que estaba pensándolo demasiado. En ese momento, Hirata se arrepintió inmediatamente de lo que había dicho y comenzó a alejarse, pidiéndole que olvidara todo lo que acababa de oír. A pesar de eso, no quería dejar que Kei se fuera tan rápido, en realidad, quería mantenerlo cerca. En lugar de quedarse a dormir, quería hacer que él se interesara más. Así que, en cambio, le propuso que hicieran una sesión de fotos. Y así, terminaron en esa situación, donde Hirata posaba mientras Kei la observaba con cuidado y le tomaba fotos. A Hirata le gustó el atuendo que había elegido, pero estaba preocupada porque Kei no parecía interesado en absoluto. Ella podía entender la razón, sabía el tipo de cosas que a él le gustaban, pero parecía que no estaba interesado en tomar fotos simples. Así que Hirata reunió todo el valor que pudo desde lo más profundo de su corazón, y Kei se quedó paralizado de sorpresa. Cuando él preguntó qué estaba pasando, Hirata respondió que solo iban a hacer la sesión de fotos habitual a la que se habían comprometido. Ella empezó a imitar lo que probablemente Miya solía hacer, pero Kei aún estaba impactado al oírla pedirle que le tomara fotos. No tuvo más opción que aceptar, y aunque Hirata estaba avergonzada, Kei parecía especialmente curioso, tomando muchas fotos seguidas. Parecía que realmente disfrutaba ese tipo de cosas extremas, pero Hirata estaba enfocada en algo más grande. Estaba empezando a entender el sentimiento que Miya debía haber experimentado y pensó que tal vez sería mejor quitarse aún más ropa. Estaba tan atrapada en el momento y se dejó llevar por las emociones, pero Hirata esperaba que eso fuera suficiente para captar el interés de Kei. Aún así, que Kei la mirara tan intensamente la hizo sentirse un poco feliz a pesar de todo. Aún así, Hirata amenazó a Kei en caso de que alguna vez subiera esas fotos a internet, y él prometió nerviosamente que no haría nada de eso. Con eso, continuaron tomando más fotos que antes, lo que hizo que Hirata comenzara a perder el control y dejara todo lo demás de lado para concentrarse. Finalmente, Hirata preguntó qué pensaba Kei de la vista, y él se quedó mirando, pensando que era tan grande como la de Miya. Al darse cuenta de sus propios pensamientos, el protagonista intentó contenerse porque necesitaba enfocarse en su trabajo de tomar fotos. La elogió, diciendo que era realmente hermosa, incluso se veía más madura porque, al fin y al cabo, era una mujer alta. Hirata seguía esperando y pidiendo más elogios que antes, y él continuó, diciendo que tenía una cintura delgada y era una mujer hermosa. Entonces, Hirata le dijo a Kei que no dudara en absoluto y que siguiera tomando más fotos una y otra vez, incluso mientras él dudaba y miraba más de lo que debía. Su piel era tan pálida como la de Miyashita, de hecho, Hirata era incluso más hermosa de lo esperado. De repente, Hirata se puso nerviosa y empezó a temblar, lo que hizo que Kei se diera cuenta de que ella en realidad había escuchado algunas de sus palabras. En ese momento, recordó que si se tratara de Miya, probablemente habría tomado las fotos con aún más confianza. Normalmente, ella era del tipo que también se aferraría a Kei solo para ponerlo a prueba y molestarlo lo más posible. Sin embargo, era diferente con Hirata, una de ellas no quería ocultarse, mientras que la otra parecía no estar familiarizada con mostrarse. De repente, Hirata se acercó a Kei, diciendo que ahora deberían hacer la sesión al aire libre. Además, sugirió que si él quería, podían ir incluso más lejos de lo que ya habían ido, pero entonces, de la nada, Kei le pidió que se detuviera. Hirata se quedó paralizada de sorpresa, y Kei comenzó a explicarle que no necesitaba tratar de competir con alguien como Miyashita. Para empezar, no tenía que llegar tan lejos para mostrarse, él estaba bien con ella tal como era ahora. Aunque ella había hecho todo eso por él, se disculpó porque había terminado causándole mucha vergüenza. Ante eso, Hirata se levantó, comprendiendo el punto de vista de Kei, y finalmente, más tarde, él decidió irse. Le agradeció por la comida, y Hirata se disculpó por los problemas que causó, parecía que había perdido el control y que podían simplemente olvidar todo lo que pasó. Kei estuvo de acuerdo y se fue, diciendo que se verían en el trabajo. Después de que finalmente se fue, ella suspiró por todo lo que había pasado. Todo se fue por el desagüe. Hirata casi lloró por la vergüenza que había pasado y todo lo que terminó ocurriendo. Se sintió como una idiota. Mientras tanto, Kei pensó que lo que había hecho y dicho a Hirata había sido un poco cruel. Aún así, de alguna manera, se dio cuenta de que se sentía así porque quería ver a Miya en particular y a nadie más. Sacó su teléfono para hacer una llamada, pero dudó porque normalmente solo se contactaban si había algo importante. Pero Kei estaba preocupado, llamarla solo por hacerlo probablemente sería raro, después de todo. De repente, en ese preciso momento, recibió una llamada, y era de la misma Miyashita, lo que lo dejó confundido. Después de todo, ella no solía llamar tan tarde por la noche, pero aún así, el protagonista contestó, solo para encontrarse con completo silencio. Del otro lado, después de un momento, Miya preguntó si podían verse ahora mismo, prometiendo que iría de inmediato a donde él estuviera. Así que, un rato después, los dos se encontraron en el parque, y el protagonista preguntó si había pasado algo para que ella llamara. Ella permaneció en silencio, y el protagonista preguntó de nuevo, a lo que Miya respondió si él sabía, porque en realidad solo quería desahogarse un poco. Kei no entendía nada, pero como si fueran a hacer una sesión de fotos normal, la chica se preparó y le pidió que comenzara a grabar. El protagonista se cubrió el rostro, completamente confundido, preguntando qué exactamente estaba haciendo. Después de todo, aunque estaban en público, aún existía la posibilidad de que ella pudiera ser arrestada por algo así.
Ella estuvo de acuerdo en que era posible, lo que hizo que Kei entrara aún más en pánico y le gritara que se cubriera de inmediato. Sin embargo, ella insistió en sus palabras, diciendo que solo se cubriría después de que él tomara las fotos. Aún así, Kei pensó que ella se estaba volviendo loca y simplemente agitó las manos, negándose. Después de un momento de silencio, el protagonista terminó cediendo, suspirando y aceptando tomar las fotos tal como ella había pedido antes. Con eso, se dio vuelta para tomar la foto que ella había solicitado, pero Miya de repente corrió y abrazó a Kei por detrás, tomándolo por sorpresa. Él se puso nervioso, sin entender sus intenciones, y la cuestionó al respecto porque ella estaba actuando de forma extraña. Normalmente, ella no era ese tipo de persona, pero de repente empezó a hablar sobre cómo había innumerables personas en el mundo que tenían fotos suyas. Su madre solía tomar ese mismo tipo de fotos cuando ella aún era pequeña, vendiéndolas a otros hombres. Ella le tomaba fotos en secreto mientras todavía era una niña, ya fuera en el baño o mientras se cambiaba de ropa. Finalmente, ese día, Miya terminó encontrándose con ese hombre después de que su madre lo permitiera. Entraron al baño donde ella estaba, eran su madre y el hombre a quien siempre le había vendido las fotos. Su madre estaba desesperada por usar a su hija tanto como fuera posible, y tras una lucha por escapar de la situación, Miya finalmente logró que ambos se fueran. Su madre siempre causaba un desastre. Se puso tan mal que un vecino fue a ver qué estaba pasando por todo el ruido que salía de su casa. Era una mujer histérica que hacía las cosas de una manera tan incontrolable. Fue realmente horrible visto desde esa perspectiva. Kei estuvo de acuerdo, aún pensando que su abrazo se sentía pesado, pero no sabía qué decir después de oír esas palabras de ella. No sabía si debía expresar simpatía o ofrecer consejos, nunca imaginó que escucharía algo así de ella. En ese momento, el protagonista también empezó a hablar, preguntando si no había un lugar mejor para hablar de eso. Tal vez podrían denunciar el incidente a las autoridades en un lugar más apropiado. Si ella quería hacerlo, Kei se ofreció a ir con ella, pero Miya se apartó del abrazo, haciéndolo preguntarse qué acababa de pasar. Le preocupaba haber elegido las palabras equivocadas, y Miya respondió que se imaginaba que eso pasaría. Por supuesto, él se pondría nervioso si de repente escuchaba todo eso, era lo más natural para una persona. Entonces, el protagonista se volvió hacia ella, notando que parecía un poco decepcionada después de escuchar sus palabras. Kei mencionó que había ahorrado un poco de dinero y sugirió que se mudara lejos de su madre por un tiempo. Ella desvió la mirada, aceptando, pero Kei suspiró porque, una vez más, había dado una respuesta extraña. Parecía que, una vez más, eso no era lo correcto que decir, pero ni siquiera él sabía qué debía decir en ese momento. En el fondo, solo quería entender qué era exactamente lo que ella quería de él. Fue entonces cuando Miya lo llamó repentinamente de sus pensamientos. Ella sugirió que podrían ir a un hotel, y así, una vez más, los dos terminaron en ese lugar, donde Miya se acostó cómodamente. Emocionada, le dijo que fuera a tomar un baño. Ella ya se había bañado antes, así que él podía usar el baño ahora. El protagonista no entendía nada, porque eso no era de lo que estaban hablando, pero Miya respondió que no lo escucharía si él no la escuchaba a ella. Así que, simplemente suspiró, aceptando ir al baño, aunque aún no entendía lo que ella estaba pensando en esas circunstancias. Kei sabía que ella era una chica muy misteriosa, pero después de oír todo lo que había vivido en su propia casa, reprimió sus pensamientos e intentó calmarse, sin saber hacia dónde conducía todo esto. Tal vez debería simplemente tomarse su tiempo en el baño, por si acaso, hasta que, de repente, Miya irrumpió en el baño donde él estaba. Sorprendido, el chico se quedó paralizado y retrocedió, preguntando qué exactamente estaba pensando. Pero Miya solo le dijo que se callara, ignorando las quejas de Kei mientras él le decía que se detuviera porque ella ya se había bañado. Aún así, Miya se rió, diciendo que si él seguía diciendo esas cosas, entonces no podrían hacer nada de lo que habían estado haciendo hasta ahora. Fue entonces cuando ella comenzó a mirarlo fijamente y a reírse al notar cómo se veía ahora, dejando a Kei completamente avergonzado. Él salió del baño para secarse, diciendo que lidiarían con esa situación después de terminar lo que estaban haciendo ahora. En la habitación, el protagonista intentó calmarse. Sobre todo, estaba preocupado porque no había llevado nada con él al hotel, pero debería estar bien. Aún así, ese era el tipo de lugar al que normalmente iban las parejas. Aún así, respiró hondo para calmarse de nuevo. Para alguien como Kei, estaba asumiendo cosas más rápido de lo que debería, hasta que finalmente, Miya también salió del baño. Entonces, la imagen de ella saliendo del baño lo dejó paralizado por la sorpresa, y Miya se rió porque él estaba tan nervioso. Ya era un poco tarde para decir algo al respecto, pero parecía que estaban listos para comenzar como se esperaba. Con eso, ella empezó a caminar por la habitación, buscando un lugar apropiado, y Kei preguntó qué exactamente estaban a punto de hacer. Pero debería haber sido obvio, después de todo, ella quería comenzar una sesión de fotos ahora mismo. Kei preguntó qué exactamente iban a fotografiar, y ella respondió que esta sería su primera vez. Iban a grabar todas sus actividades, sería la desfloración de Yami, filmada adecuadamente por ellos. Aún así, el protagonista seguía en estado de shock, pidiéndole que esperara un momento porque todo era demasiado repentino. Al notar su vacilación, Miya empezó a irritarse y preguntó si de verdad se iba a echar atrás ahora que ya estaban ahí. La razón por la que Kei había traído a Miya al hotel de esa manera era porque debía estar esperando algo desde el principio. Kei intentó responder que no, que solo había pensado que ella no querría quedarse en su casa cuando las cosas estaban así. Entonces, ella suspiró, diciéndole que no le mintiera, todo era un gran problema, y eso la irritaba.
Era difícil creer que Kei no sintiera nada por ella en momentos como ese. Ella sabía que probablemente él intentaba ser correcto, pero aún así, le cuestionó si creía que era una buena persona por eso y decidió preguntarle claramente. Le preguntó si el protagonista había venido con ella pensando en otras intenciones, y la respuesta debería haber sido obvia. Milla se rió porque las palabras que usó para justificar el hotel y sus acciones eran completamente contradictorias. Además, cada vez que tomaban fotos, ella notaba cuánto le afectaba todo lo que hacían juntos. Kei ni siquiera parecía estar intentando ocultarlo desde el principio, pero no era gran cosa. Era ridículo porque era casi como si quisiera que ella se diera cuenta. Al final, Milla simplemente concluyó que Kei quería hacer eso con ella, y por eso ella iba a dejar que él hiciera lo que quisiera. Milla ya había sido usada de todas formas, a ese ritmo. Probablemente acabaría involucrada con otro tipo que ni siquiera conocía. Sabía que estaba haciendo algo peligroso en ese sentido, y por eso pensaba que era mejor resolver las cosas de una vez por todas. Bajo esas circunstancias, Milla prefería elegir a alguien antes que hacerlo con un completo desconocido. En otras palabras, Milla estaba dispuesta a darle al protagonista algo que tendría un gran valor para otros chicos, y se lo estaba ofreciendo voluntariamente para que él hiciera lo que quisiera, pero tal vez eso no era suficiente para él. Incluso sugirió que podrían grabarlo porque también sonaba divertido, siempre y cuando pudieran llegar hasta el final. Entonces, Kei la empujó sobre la cama, y Milla se sintió feliz porque pensó que él iba a aceptar su petición. Sin embargo, él simplemente la sostuvo con una expresión seria, dejándola completamente sorprendida por su reacción. Finalmente, declaró que no haría eso con ella, y Milla se congeló al oír el rechazo de Kei. Él explicó que solo porque una amiga le pidiera algo con tanta desesperación, no podía simplemente aprovecharse de ella. No era así como quería que fueran las cosas, y no le gustaba ese tipo de situación, por mucho que ella insistiera. Milla se enfureció y empujó al protagonista, diciéndole que se callara y que prestara atención a con quien estaba hablando. Ella se quejó. Después de todo, Kei siempre la había estado mirando todo el tiempo, tomándole fotos e incluso ganando dinero con eso. Pero cuando más lo necesitaba, él iba a abandonarla. No podía entender qué estaba pasando por su cabeza. Después de golpear al protagonista, maldiciéndolo por fingir ser un buen tipo cuando en realidad era diferente, suspiró. Kei se rió, comentando lo mal hablada que era cuando estaba enojada. Sin embargo, Milla seguía furiosa, preguntando cuál era su objetivo con todo eso y si solo iban a fingir ser amigos. Tal vez su plan era aprovecharse de ella cuando menos lo esperara, pero Milla al menos estaba feliz de no haberse equivocado sobre él. Ella había nacido de alguien que no tenía esperanzas en la vida, y en ese caso, Kei terminaría pasando por lo mismo. Ella había oído que la madre de Kei había desaparecido repentinamente. Era probable que ahora estuviera con otro hombre. Antes, Milla había dicho que su madre era una mujer histérica, así que debía asumir que lo mismo se aplicaba a ella también. Kei le pidió que se calmara, pero era obvio que Milla estaba desesperada y en una situación complicada. Ella afirmó que el fruto no cae lejos del árbol. Era ridículo. Ahí estaba ella, pensando que podrían entenderse. Pero parecía que Milla había elegido a la persona equivocada, y entonces comenzó a vestirse de nuevo, preparándose para irse a casa. Dejaría el resto en manos de Kei, quien intentó levantarse y sujetarla por los hombros. Aún así, ella lo apartó con una bofetada. Ahora, cada vez que él la tocaba, le daba escalofríos y rabia. Kei preguntó a dónde iba, y luego decidió rápidamente pagar la cuenta del hotel antes de correr tras ella. No tardó mucho en encontrar a la chica sentada en la acera al otro lado de la calle con el teléfono en la mano. Cuando se acercó rápidamente, de repente, las luces de un coche aparecieron por detrás, casi atropellándolo en el camino. Apenas logró evitar ser atropellado, pero el coche se detuvo frente a Milla, y ella se subió. Dentro del coche, un hombre dijo que nunca pensó que ella realmente llegaría tan lejos. Estaba convencido de que todo era solo una gran broma, pero estaba feliz porque ahora podía continuar su masaje con Milla. Después de todo, conocer a Yami en persona debía de ser un sueño. Le dijo que subiera al coche para que pudieran irse rápido. Sería malo si otras personas los veían. Así que ella subió al coche, pero Kei se paró frente a él para impedir que se fueran. El protagonista abrió la puerta porque quería decirle algo a Milla, y el hombre se quejó de que Kei era un mal perdedor. Salió del coche para hablar con Kei, preguntando si tenía algún tipo de plan o si quería dinero para que se alejara. De cualquier forma, pensaba llamar a la policía, pero el protagonista sacó a Milla del coche de todos modos. Respondió que el hombre debería preocuparse por sí mismo, él era quien estaría en más problemas que Kei. Después de todo, estaba intentando llevarse a una menor a esta hora de la noche, lo cual podría considerarse secuestro. Obviamente, la policía solo le daría una advertencia a Kei, pero sería diferente para un hombre mayor como él. Kei tenía la posibilidad de denunciarlo cuando quisiera, lo que hizo que el hombre se rindiera y simplemente se fuera, abandonando a los dos. Una vez que la tensión se disipó, el protagonista suspiró aliviado. Había estado demasiado cerca de que ocurriera algo peor, y su corazón aún latía con fuerza. Milla respondió que Kei había hecho cosas más crueles ese día de lo que él siquiera podía darse cuenta. Aún estaba en su camino. Incluso cuando le pidió consejo al protagonista, todo lo que Kei pudo darle fueron respuestas sin dignidad. Ella había reunido el valor para pedirle a Kei lo que quería, pero él la había rechazado. Cuando él le agarró la muñeca así, fue aterrador. Al oír esto, Kei se disculpó, pero incluso Milla se sintió mal porque, a pesar de todo lo que había dicho antes, él aún la había salvado. Aunque hiciera cosas tontas, Kei aún corrió tras ella.
Aunque ella era tan violenta e histérica como su madre, el protagonista la ayudó. Aunque ella era solo una mujer que le imponía sus exigencias, no podía entender cuál era el problema de Kei o que quería realmente. Mientras la chica lloraba, acurrucada contra la pared, el protagonista permaneció en silencio por un momento antes de empezar a hablar. Entonces, dijo que, sinceramente, quería conocer más a Miya, lo que la tomó por sorpresa. Ella preguntó si planeaba confesarle algo, pero Kei respondió que no, porque no creía que nada de esto fuera amor. Así que admitió que había empezado a verla de forma diferente desde entonces, pero más allá de eso, sentía que era incorrecto confesar algo cuando ella estaba en ese estado. Miya preguntó si esto no era amor al final, pero él respondió que no quería comenzar una relación solo por las apariencias. Después de todo, no hacía mucho que se conocían, y ni siquiera habían tenido una conversación adecuada a pesar de todas las sesiones de fotos que habían hecho. Por eso sentía que no era suficiente. Tomándole la mano, Kei afirmó que quería cambiar eso. Podían hablar y conocerse mejor, y luego decidir qué tipo de relación podrían tener en el futuro. No importaba si eran amigos o amantes, la verdad era que Kei quería involucrarse con Miya. Sonrojada, Miya suspiró porque esa tampoco era exactamente una respuesta apropiada, y Kei se tensó al darse cuenta de que tal vez la había irritado. Aún así, ella podía entender su punto de vista, y por eso también le sostuvo la mano, aceptando que podían reiniciar su relación. Kei le agradeció por eso, y Miya dijo que sentía que eran más amigos que amantes, pero eso le gustaba. Podían divertirse juntos de esa forma, aunque al protagonista le daba vergüenza oírlo. Entonces, ella le susurró a Kei que podían construir una buena relación, pero que igual continuarían con sus sesiones de fotos. Si no quieres perderte la próxima parte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal. ¡Hasta luego!